Si crees que los millonarios fracasan y desaparecen como cualquier otra persona, estás viendo este video en el momento exacto en que necesitas verlo. Porque hay un patrón psicológico que casi nadie documenta. Algunos tipos de cerebro no pueden quedarse pobres. No porque sean trabajadores obsesivos, no porque tengan buena suerte, sino porque están diseñados para convertir el caos en dinero de una manera tan sistemática que literalmente pueden perder todo y simplemente volver a hacerlo. John Paul de Goria lo hizo 2 veces. Y cuando ves exactamente cómo pensaba durante la segunda ruina, cambias para siempre tu comprensión de qué separa a los creadores de riqueza real del resto de nosotros. Para entender por qué un hombre puede reconstruir un imperio desde cero 2 veces sin perder la cabeza, hay que entender de dónde salió la primera vez que nada tenía. John Paul de Goria nace en 1944 en Echo Park, un barrio pobre de Los Ángeles. Su padre es un inmigrante griego, su madre una inmigrante italiana. Se separan cuando John Paul tiene apenas 2 años. No hay pensión, no hay colchón financiero, no hay red familiar con dinero guardado para los momentos difíciles. A los 9 años, John Paul y su hermano mayor salen a la calle a vender periódicos y tarjetas de Navidad puerta por puerta. No es una anécdota tierna de infancia trabajadora. Es la diferencia entre que su madre pueda pagar la renta ese mes o no. Ahí está la primera pieza del código, aunque todavía nadie, ni él mismo, puede verla con claridad. John Paul aprende a los 9 años que el dinero no llega, se busca. Que nadie va a tocar tu puerta a ofrecerte una oportunidad. Tú tienes que tocar 100 puertas para conseguir una venta. La adolescencia no es más gentil. Se involucra brevemente con una pandilla del barrio, los Diamonds, y su madre, desesperada por sacarlo de esa vida, decide enviarlo a vivir con familiares fuera de la ciudad. La disciplina llega finalmente cuando se enlista en la Marina de los Estados Unidos, donde pasa 2 años aprendiendo algo que después sería central en toda su carrera. Seguir un procedimiento exacto, sin importar cómo te sientas ese día. Al salir de la Marina, de Goria hace lo que hace cualquier joven sin dinero ni título universitario en los años 60. Toma cualquier trabajo disponible. Vende enciclopedias puerta por puerta. Vende seguros. Trabaja en una gasolinera. Maneja una grúa. Ninguno de estos trabajos parece ir a ningún lado. Pero cada uno de ellos, sin que él lo sepa todavía, es un entrenamiento silencioso en la misma habilidad. Acercarse a un extraño que no te conoce y no te debe nada, y convencerlo de confiar en ti en los primeros 30 segundos. Eventualmente, de Goria consigue un trabajo como vendedor en Redken Laboratories, una empresa de productos para el cabello, y ahí, sin saberlo, entra al mundo exacto donde construirá su primer imperio. Pero antes de construir nada, tendrá que perderlo todo. En Redken, de Goria, descubre algo que la mayoría de los vendedores de su época ignoran por completo. Los estilistas y peluqueros, la gente que realmente usa los productos todos los días, no son tratados como profesionales. Son tratados como simples clientes de bodega. Alguien a quien le vendes una caja y te vas. De Goria empieza a hacer lo contrario. Se sienta con los estilistas. Aprende sus problemas reales. Vuelve a visitarlos sin necesidad de vender nada, solo para preguntar cómo les fue con el producto. Construye relaciones donde sus competidores solo construyen transacciones. Y funciona. También que de Goria empieza a destacar dentro de la empresa, pero aquí aparece el primer patrón que se repetirá exactamente 10 años después. Cuando alguien dentro de un sistema empieza a hacer las cosas de una manera que funciona mejor, pero que incomoda a la estructura existente, el sistema no lo premia. Lo expulsa. De Goria es despedido de Redken. Las versiones varían sobre el motivo exacto. Algunos dicen que fue por defender demasiado los intereses de los estilistas frente a la empresa, otros que simplemente hubo un choque de personalidades con un superior. Pero el resultado es el mismo. De un día para otro, John Paul de Goria, padre soltero de un niño de 9 años, se queda sin ingreso. No tiene ahorros,
No tiene un colchón familiar al que recurrir. No tiene una segunda opción esperando. Vende su carro más presentable para pagar deudas urgentes y se queda con un vehículo viejo, apenas funcional. Duerme en él con su hijo, mientras busca la manera de sobrevivir el mes. En algunas entrevistas posteriores, De Joria contaría, sin dramatismo, que llegó a vender su sangre en un banco de plasma para conseguir dinero de gasolina. No lo dice como una tragedia, lo dice como un dato. Es en ese punto exacto, sin trabajo, sin dinero, con un hijo que depender de él, cuando De Joria se encuentra con Paul Mitchell, un estilista británico con una visión sobre productos para el cabello que ningún fabricante grande estaba dispuesto a respaldar. Juntos reúnen $700. Es literalmente todo el capital que existe entre los dos. Con eso, en 1980, nace John Paul Mitchell Systems. Aquí es donde la mayoría de las biografías se apuran a saltar hacia el éxito, pero hay que detenerse en lo que significa empezar una empresa de productos de belleza con $700 cuando las grandes marcas gastan millones en publicidad y distribución nacional. No hay dinero para anuncios en televisión. No hay dinero para estantes en tiendas grandes. No hay dinero, siquiera, para imprimir suficientes etiquetas. Entonces De Joria hace lo único que sabe hacer desde que tenía 9 años vendiendo tarjetas de Navidad. Toca puertas, literalmente. Él y Paul Mitchell suben cajas de shampoo a una vagoneta prestada y recorren salones de belleza uno por uno, en persona, ofreciendo el producto directamente a los estilistas, sin intermediarios, sin distribuidores, sin cadenas de retail. Muchas noches, sin dinero para un motel, De Joria vuelve a dormir en el carro. La diferencia esta vez es que ya no es una crisis sin salida. Es parte del plan. Cada salón que dice sí es una prueba de que el modelo funciona. Cada salón que dice no es información que ajusta el siguiente intento. Pero lo más importante de este periodo no es la pobreza, es la decisión estratégica que la acompaña. En lugar de competir contra las grandes marcas por espacio en las tiendas, De Joria decide construir una relación directa y exclusiva con la gente que realmente usa el producto todos los días. Los estilistas no son un canal de venta, son socios. Esa decisión, tomada desde la desesperación más absoluta, con $700 y un carro como casa, es la semilla exacta del código que De Joria va a repetir, palabra por palabra, casi una década después, solo que todavía no lo sabe. Aquí es donde hay que dejar de ver la historia de De Joria como una historia de suerte y empezar a verla como lo que realmente es: un manual de comportamiento repetido con precisión quirúrgica. Porque la pregunta que casi nadie se hace es la más obvia. Si De Joria simplemente hubiera tenido suerte con Paul Mitchell, si hubiera sido cuestión de estar en el lugar correcto en el momento correcto, entonces la segunda vez que se quedó sin nada, con el mismo tipo de crisis, debería haber fracasado. La probabilidad de tener exactamente la misma buena fortuna 2 veces, en industrias diferentes, es prácticamente 0. Pero De Joria no tuvo la misma suerte 2 veces. Aplicó el mismo sistema 2 veces. Y ese sistema tiene componentes específicos, identificables, que se pueden nombrar uno por uno. El primer componente es lo que podríamos llamar la regla del contacto directo sin intermediarios. En Paul Mitchell, De Joria se negó a vender a través de distribuidores grandes o cadenas de retail. Fue estilista por estilista, salón por salón. Años después, cuando fundó Patrón Tequila, aplicaría exactamente el mismo principio, pero con bares en lugar de salones. En vez de dejar que una distribuidora grande decidiera cómo posicionar la marca, De Joria y su socio Martin Crowley se subieron a un auto y viajaron de bar en bar, de restaurante en restaurante, presentando personalmente cada botella, haciendo catas uno a uno con los cantineros. El mismo movimiento, distinto producto. El segundo componente es la obsesión con el producto por encima del marketing. De Joria entendía algo que muchos emprendedores con más dinero nunca entienden. Si el producto no es genuinamente mejor, ninguna cantidad de publicidad lo va a salvar a largo plazo. Paul Mitchell
se construyó sobre fórmulas que los estilistas mismos ayudaban a perfeccionar, escuchando sus quejas reales sobre productos existentes. Patrón se construyó sobre un proceso de destilación artesanal, hecho a mano, en pequeños lotes, cuando toda la industria del tequila producía en masa y a bajo costo. En ambos casos, De Joria apostó primero por la calidad del producto y después por el mensaje, no al revés. El tercer componente, tal vez el más subestimado, es la tolerancia sistemática al rechazo. La mayoría de la gente escucha la palabra no y la interpreta como una señal de que algo está mal con su idea. De Joria, entrenado desde niño vendiendo periódicos puerta por puerta, entendía el rechazo de una forma completamente distinta, como parte esperada del proceso, no como una evaluación de su valor. Cuando un salón le decía que no a Paul Mitchell, De Joria simplemente anotaba el motivo y seguía a la siguiente puerta. Cuando un bar le decía que no a Patrón, hacía exactamente lo mismo. Pero aquí aparece algo que merece ser nombrado con claridad, porque es el villano silencioso de esta historia. No es una persona, no es una empresa rival. Es una idea que domina la mentalidad de negocios convencional. La creencia de que para construir algo grande primero necesitas capital, contactos y una posición de ventaja. Esa idea es el enemigo invisible que De Joria enfrenta 2 veces, y las 2 veces la derrota exactamente de la misma manera, demostrando que el capital no es la variable que determina si un negocio funciona. La relación directa, sostenida, constante con la persona que usa tu producto, sí lo es. El cuarto componente del sistema es algo que De Joria repitió en entrevistas durante décadas, casi como un mantra personal. Ganamos porque nos negamos a rendirnos un día antes de que las cosas cambiaran. No es una frase motivacional vacía, es literal. En los primeros meses de Paul Mitchell, la empresa estuvo a punto de quebrar múltiples veces por falta de flujo de caja. En los primeros años de Patrón, el tequila premium no existía como categoría. Nadie entendía por qué alguien pagaría más por una botella artesanal cuando el tequila barato ya cumplía su función. Las 2 veces, De Joria pudo haber cerrado la operación en el punto más bajo. Las 2 veces decidió seguir un ciclo más. Pero lo que realmente distingue a De Joria no es que tuviera fe ciega en que las cosas iban a mejorar. Es que tenía un sistema de retroalimentación constante. Cada puerta, cada bar, cada estilista, cada cantinero le daba información real sobre qué estaba funcionando y qué no. Y ese sistema le permitía ajustar sin necesidad de adivinar. ¿Por qué, entonces, con este código tan claro y tan documentado en sus propias entrevistas, casi nadie logra replicarlo? La respuesta incómoda es que la mayoría de la gente que se queda sin nada no ve el rechazo como información. Lo ve como una sentencia. Y la mayoría de la gente que tiene una buena idea espera tener el capital antes de empezar a construir la relación, cuando De Joria demostró exactamente lo contrario. La relación se construye primero, con lo que tengas, y el capital llega después, como consecuencia. Ese es el código completo. No es magia, no es carisma innato. Es una secuencia de decisiones específicas, aplicadas con disciplina sin importar en qué industria esté parado. Y estaba a punto de comprobarlo por segunda vez. Paul Mitchell. Systems no despegó de la noche a la mañana. Fueron años de vender de salón en salón, de reinvertir cada dólar de ganancia en más producto, de dormir en el carro más veces de las que De Joria admitiría públicamente en esos primeros años. Pero hubo un momento bisagra. A medida que más y más estilistas empezaban a usar exclusivamente los productos de Paul Mitchell con sus clientes, y esos clientes empezaban a preguntar en las tiendas por la marca que su estilista usaba, algo cambió. La demanda ya no dependía de que De Joria tocara cada puerta. Empezó a moverse sola, boca a boca, salón a salón, ciudad a ciudad. Para 1984, apenas 4 años después de comenzar con $700, Paul Mitchell Systems generaba decenas de millones de dólares en ventas anuales.
Para la década siguiente, sería una de las marcas de productos profesionales para el cabello más grandes del mundo. En 1989, casi una década después de fundar Paul Mitchell, DeJoria conoce a Martin Crowley, un diseñador con una idea poco convencional: crear un tequila ultra premium, hecho completamente a mano, en un momento en que la palabra tequila en Estados Unidos evocaba shots baratos en bares universitarios, no una bebida de lujo digna de saborearse despacio. En ese momento de su vida, DeJoria ya era millonario gracias a Paul Mitchell. Sobre el papel, no tenía ninguna razón lógica para volver a arriesgarse desde cero en un negocio completamente ajeno a lo que conocía. Pero aquí está el giro que la mayoría de las biografías convencionales suavizan o simplemente ignoran. Para el momento en que empieza a desarrollar Patrón, DeJoria enfrenta serios problemas financieros personales. Entre otras inversiones y compromisos, buena parte de su capital está comprometido o perdido. Y aunque las cifras exactas varían según la fuente, lo que sí queda documentado en sus propios relatos es algo asombroso. DeJoria vuelve, otra vez, a una situación de escasez extrema. Vuelve a tener que resolver el día a día con lo mínimo. En algunas entrevistas, años después, contaría que en ese periodo llegó a recolectar latas de aluminio para reciclar y conseguir efectivo inmediato, la misma lógica de supervivencia calle por calle que había aplicado de niño vendiendo periódicos. 11 años después de dormir en su carro por primera vez, con un imperio ya construido y perdido en parte, DeJoria vuelve a estar, en esencia, en el mismo punto de partida. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre suerte y se convierte en evidencia. Porque en lugar de intentar algo nuevo, DeJoria aplica exactamente el mismo código que usó con Paul Mitchell, casi paso por paso. En lugar de firmar con una distribuidora grande de licores que ya tenía control sobre bares y restaurantes en todo el país. La opción obvia, la opción que cualquier persona con contactos hubiera tomado. DeJoria y Crowley deciden ir personalmente, bar por bar, restaurante por restaurante, presentando la botella con sus propias manos, haciendo catas con los cantineros. Exactamente como DeJoria había hecho con los estilistas una década antes. La botella de Patrón, con su diseño hecho a mano, sin dos etiquetas idénticas, un detalle que parecía un capricho estético, pero que en realidad comunicaba artesanía genuina. Empieza a aparecer en las barras de los bares más exclusivos de Los Ángeles y Nueva York. No porque una campaña publicitaria lo empujara ahí, sino porque los cantineros mismos empezaron a recomendarlo a sus clientes. El mismo mecanismo boca a boca que había impulsado a Paul Mitchell 10 años antes. Y una vez más, DeJoria enfrenta el rechazo constante como parte del proceso, no como una señal de fracaso. Bares que decían que sus clientes nunca pagarían más por tequila. Restaurantes que ya tenían acuerdos con marcas establecidas. Distribuidores que no veían el punto de una categoría de tequila de lujo que, según ellos, no existía. Pero justo como con los salones de belleza, cada no era información, no una sentencia. DeJoria ajustaba el mensaje, volvía a intentarlo, seguía a la siguiente puerta. Patrón se convirtió en el tequila que prácticamente inventó la categoría de tequila ultra premium en Estados Unidos. Otras marcas de lujo llegarían después, pero llegarían a un mercado que Patrón había creado desde cero, bar por bar. Exactamente de la misma manera en que Paul Mitchell había creado su mercado, salón por salón. Para 2018, cuando Bacardi finalmente compró Patrón Tequila en su totalidad, la transacción se valoró en más de $5.100 millones. Deténgase un momento en la simetría exacta de esto. Dos empresas, dos industrias completamente distintas, cuidado del cabello y bebidas alcohólicas premium, que no comparten absolutamente ningún punto de contacto operativo. Y sin embargo, las dos se construyeron con el mismo mecanismo exacto. Contacto humano directo con el usuario final, obsesión con la calidad del producto por encima del gasto en publicidad, tolerancia sistemática al rechazo y la disposición a empezar completamente desde cero, incluso después de haberlo perdido todo una vez.
¿Cuántas personas después de perder una fortuna construida durante 10 años de trabajo tienen la calma mental para simplemente repetir el mismo proceso que ya usaron una vez en lugar de entrar en pánico y buscar un atajo? Esa es, en esencia, la pregunta central de esta historia. Y la respuesta de DeJoria fue simplemente hacerlo. Otra vez. Sin dramatizarlo. Sin necesitar reinventarse. Solo aplicando el mismo sistema con la misma disciplina, en un contexto distinto. DeJoria pasó de dormir en su carro por segunda vez a convertirse en multimillonario por segunda vez. No porque el universo decidiera compensarlo con suerte adicional, sino porque, para entonces, ya sabía exactamente cuál era el procedimiento. Pero el mismo rasgo que le permitió a DeJoria reconstruir su vida 2 veces desde cero, también tuvo un costo que rara vez se menciona en las versiones más pulidas de esta historia. La disciplina de tolerar el rechazo constante, de seguir tocando la siguiente puerta sin detenerse a procesar la anterior, de tratar la escasez como un dato temporal y no como una crisis emocional. Requiere un nivel de distancia interna que no todos pueden sostener sin pagar un precio personal. DeJoria mismo ha hablado, en distintas entrevistas a lo largo de los años, sobre lo que significó ser padre soltero mientras dormía en un carro, sobre las relaciones personales que se tensaron durante los años más duros de construir cada empresa, sobre la presión constante de no tener margen de error, cuando tu hijo depende directamente de que la próxima puerta diga que sí. Es aquí donde vale la pena preguntarse, ¿el sistema de DeJoria es realmente replicable para cualquiera? ¿O solo es replicable para alguien que, desde los 9 años vendiendo periódicos en la calle, ya había sido entrenado a interpretar la adversidad como información y no como derrota? Quizás la verdadera lección no es que cualquiera puede dormir en su carro 2 veces y salir multimillonario. Es que el entrenamiento psicológico que DeJoria recibió por necesidad, desde niño, se convirtió después en la ventaja competitiva más valiosa que tuvo como adulto. Algo que ningún curso de negocios, ninguna maestría, ningún capital inicial puede replicar con la misma efectividad. Lo que DeJoria construyó 2 veces no fue solamente una empresa. Fue una prueba, repetida bajo condiciones casi idénticas, de que ese entrenamiento funcionaba incluso cuando se le quitaba todo lo demás. Hoy, John Paul DeJoria tiene más de 80 años. Ha donado cientos de millones de dólares a través de su fundación Peace, Love and Happiness. Firmó el Giving Pledge comprometiéndose a regalar la mayoría de su fortuna. Y sigue repitiendo en cada entrevista la misma frase que ha dicho durante décadas. Éxito no es cuánto dinero haces, es cuántas vidas tocas. Pero si uno mira más allá del discurso motivacional, lo que queda es algo mucho más simple y mucho más incómodo de aceptar. DeJoria no tuvo suerte una vez, tuvo un sistema y lo aplicó una vez. Perdió todo lo que ese sistema había construido y en lugar de buscar un atajo, un nuevo método, una fórmula distinta para la segunda oportunidad, hizo exactamente lo mismo que ya sabía que funcionaba. Otra vez desde el carro, otra vez con casi nada en el bolsillo, otra vez puerta por puerta, bar por bar, persona por persona. Y otra vez funcionó. Si quieres conocer de primera mano la historia, las experiencias y la filosofía que llevaron a John Paul DeJoria desde vivir en su automóvil hasta construir grandes empresas, puedes profundizar en su autobiografía. Te dejo el link en la descripción.